Hoy vamos a armar el amplificador más simple que hay usando solamente tres componentes. Un transistor que voy a sacar de una lámpara ahorradora, una resistencia y un capacitor electrolítico que también lo voy a sacar de la misma plaqueta. Es muy potente y de gran respuesta a los bajos. Lo voy a hacer paso a paso, bien despacito, para los que están empezando puedan hacerlo y se asombren con su rendimiento y se entusiasmen. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. PCBWay es la empresa más grande de China en la fabricación de placas PCB de todo tipo. Un aliado incondicional del aficionado y del profesional. Realizan PCB estándar desde $5 las 10 placas, también multicapas, flex, placas especiales para electrónica automotriz y además te ofrece servicios de matricería en metales e impresión 3D. Así que con PCBWay tenés calidad, buen precio y velocidad en la entrega. Este amplificador puede hacerse con casi cualquier transistor de potencia del tipo NPN. Yo lo voy a hacer con un 13003, pero funciona igual de bien o mejor a veces con un 13009, que es más grande, un TIP 41 o alguno que saquen de una fuente de PC. Solo tendrán que consultar la hoja de datos para ver cómo están distribuidas las patas. En el caso del 13003, que es el que voy a utilizar yo, visto de frente, las patas son base, colector y emisor. Igual para el TIP 41 y también para el 13009, solo que este último tiene un encapsulado de mayor tamaño. Al transistor lo vamos a atornillar a un disipador. Puede ser alguno que saquen de una fuente de PC vieja o mismo pueden utilizar una chapa de aluminio. Bien, ahora que ya lo hemos atornillado, tenemos que conseguirnos una resistencia de 470 ohms. Los colores son amarillo, violeta y marrón. A esa resistencia la podemos también conseguir de alguna placa que tengamos para depredar y la vamos a soldar entre la base y el colector del transistor. Acá lo pueden ver a eso. Ahora vamos a utilizar el capacitor electrolítico que trae la misma plaqueta de lámpara ahorradora. Ven que estos capacitores tienen polaridad. En este caso, bueno, este capacitor tiene 4.7 microfaradios por 400 voltios. Pueden usar casi cualquier electrolítico que tengan por ahí, no hace falta que tenga tanta aislación. Yo voy a usar este porque está justamente acá a mano y en la misma placa, ¿no? Al lado positivo lo vamos a soldar a la base del transistor y el negativo será la entrada de audio donde vamos a conectar el celular que va a tener la música o lo que querramos escuchar. Para esa conexión pueden utilizar algún auricular viejo, van a cortar el cable que tiene el plug y los auriculares en general tienen dos canales, el derecho y el izquierdo, ¿no es cierto? Así que vamos a unir los dos vivos de los cables y las dos masas, así como ven ahora. A la unión de los dos vivos la vamos a soldar al lado negativo del capacitor electrolítico y a la malla la vamos a soldar al emisor del transistor, la patita que está más a la derecha. Bueno, solo nos falta conectar el parlante y la alimentación. Siempre es mejor conseguirse un parlante bien grande, ¿no? Como este, por ejemplo, que es de 8 ohms.
Le pueden hacer una caja si quieren y les va a quedar como esos parlantes móviles que tanto se usan últimamente. El mismo se conecta así. Uno de los terminales lo vamos a conectar al colector del transistor, que es la pata del medio. Y la otra pata del parlante va directamente al positivo de la batería. En este caso voy a usar una batería de 12 voltios, 7 amperes, pero igual pueden utilizar ustedes 3 pilas 18650 recuperadas de una batería de notebook, las ponen así en serie y les va a dar más o menos los 12 voltios. También obviamente la pueden alimentar con una siempre bien ponderada fuente de PC, ¿no? Utilizando un cable negro y uno amarillo para el positivo. El negativo de la fuente va conectado al emisor del transistor, que como les dije es la patita que está más a la derecha. Bueno, acá pueden ver todo el conjunto ya armado. Ven qué simple, qué sencillo que es, ¿no? Bueno, este es el esquemático. Y ahora, bueno, vamos a hacer las pruebas correspondientes a ver qué tal funciona. Como pueden ver, muy bien, sin distorsiones, muy buen nivel de bajos. Este tipo de amplificador es un amplificador clase A y bueno, tiene algunas desventajas. Si bien se utiliza, es muy fiel para utilizar en audio porque no distorsiona ni nada de eso, tiene la desventaja de que consume bastante y el transistor se calienta porque está permanentemente consumiendo. Por ese motivo es que le pusimos el disipador. Otra alternativa para no dejar conectado el teléfono con un cable al amplificador es conseguirse uno de estos emisores y receptores de Bluetooth. Son muy económicos y te permiten conectar al celu, pero ya sin los cables, ¿no? Acá les muestro un poquito cómo funciona eso. La verdad es que estoy sorprendido por la potencia y el buen sonido del amplificador. Bueno, pongan el like y suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo material. También pueden seguirme en Facebook, abajo en la descripción está el link, y si sos muy fan podés unirte y en ese caso te voy a incorporar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada no hubo trivia, ya que anduve de viaje por el norte argentino, así que hoy voy a nombrar a los ganadores de la trivia, pero del video anterior, que fue el del arreglo aquel con los dos motores para utilizar uno como motor y el otro como dínamo. Bien, en ese caso la figura que les había puesto era esto. Se trata de un afilador de sacabocados de bronce para los corchos y los primeros en acertar fueron Kennedy López y Daniel Ricardo Escayola.
Los primeros comentarios del grupo Premium, David Agustín Guerrero, y en la publicación Antonio Gutiérrez Barba. A los 4 les mando mi más afectuoso saludo y las 1000 gracias por participar, comentar y compartir mis videos. Hoy la trivia es algo que vi en mi viaje al norte, a ver si lo adivinan. Como siempre les digo, ustedes pueden colaborar con esta sección poniendo en los comentarios lo que creen que es la figura, o también si tienen en sus casas algunas cosas raras que puedan servir, pueden mandarme fotos para que los demás adivinen. Deben ser fotos propias, no vale sacar de internet. Las pueden mandar al correo canalespacioDeCesar@gmail.com. Mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.